el ente que te salvó a ti fue la propia muerte. También los he visto. Y cuando giro, está parado mi amigo. La noche del miedo. Así como cuando no siempre lo que vemos es lo que es, no siempre lo que escuchamos es lo que es. Hoy día nos vamos a sorprender con sonidos, frecuencias y cosas inexplicables que reciben principalmente nuestros oídos, pero no es el único sentido. Bienvenidos a La Noche del Miedo, su podcast favorito, donde la invitación, como ustedes saben, es asustarnos juntos un ratito cada semana. Les saluda Felipe González, periodista, acompañado como siempre, como ustedes ya lo están viendo en pantalla, de nuestro querido amigo, director de cine y televisión, nuestro Jorge Zavala Berríos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Te merecías un título esta vez. Se agradece. Terminando el año, en este programa que venimos volviendo luego de un par de programas en vivo que tuvimos. Exacto, sí. Bien interesante. Volvemos ya a nuestro formato habitual hasta nuevo aviso. Sí, no quiere decir que no vayan a ver los vivos. Por supuesto que no. Por supuesto que van a ver. Pero ustedes saben, estamos terminando el año, uno de los últimos programas del 2025 en estreno, así que se complica un poco, pero lo de que lo haremos. Claro, un pequeño disclaimer, como lo hice en el programa Relatos desde el otro lado. Discúlpenme la voz que tengo, estoy un poco... Discúlpenme por FM. Claro, tengo un poco de disfonía, pero feliz de poder estar aquí con ustedes. Saludando a todos los que nos acompañan, por supuesto, en el estreno de nuestro capítulo. Saludamos a las fans de mi querido amigo también, que les gusta su voz y todo eso. Abrazos para todos. Abrazos, eso. Pero nosotros no estamos solos, ¿verdad? Y no solamente no estamos solos porque no sabemos qué cosas hay en este espacio, que ya sabemos que cosas pasan acá, sino que estamos físicamente acompañados, muy bien acompañados, ¿no es cierto?, por nuestras queridísimas amigas. La adquisición de 2025, lo dijimos, lejos el hito de este año, son ellas, y están con nosotros ahora acá en el programa en vivo y en directo. No, mentira, estamos grabados, pero estamos en el estudio con nuestra querida Milla y Carlita. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, chiquillos, bien. Bienvenidas. Agradecidas de la nueva invitación. Por supuesto que sí. Tuve la oportunidad de estar en los vivos y ahora acompañada de mi siempre compañera Cis, la Carlita. Tenemos a la Carlita de vuelta. He vuelto. Sí, los vivos se me complicaba un poquito por horario, pero aquí estamos y estuve apañando ahí en el chat. Sí, por supuesto. Sí, Podríamos estar en vivo ya. Pero qué rico estar acá, Sí. la Noche del Miedo. Me gusta mucho esta oportunidad donde nos podemos ver. La gente lo pide, ¿eh? La gente lo pide. Sí. Absolutamente, sí. La verdad, las cosas que a nuestros mieditos, como decimos nosotros, la verdad, las cosas que están felices con ustedes, chiquillas, así que por supuesto nosotros también. Y bueno, la verdad, las cosas que con el aporte de las chiquillas el programa se hace mejor y más interesante. ¿No es verdad, querido Jorge? Completamente de acuerdo. Eso, porque estas chiquillas saben de miedo. Así que... Y nosotros lo agradecemos también. También, como lo dijimos en relato, en mi caso, y supongo que también hablo por Carlita, nosotras estamos súper agradecidas de primero haber vuelto a la Noche del Miedo, y también agradecida de la gente que nos escribe, que nos deja saluditos, los leemos todos. Así que muchas gracias por eso a la gente que nos sigue. Eso, y sigan escribiéndole y comunicándose con las chiquillas y con nosotros también. Ahí ya saben ustedes que pueden dejar su comentario, su like, no lo olviden. Suscríbanse si no lo están todavía y inviten a sus amigos. Estamos aquí, acabamos de celebrar nuestro programa 100, así que estamos terminando este año de una manera bastante sorprendente, ¿no, querido Jorge? Sí, y con el árbol de Navidad atrás, está como corresponde. El árbol del miedo. El árbol de Krampus. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos hoy día, lo dijimos, no todo lo que se escucha es realmente lo que es. Los sonidos, bueno, sabemos que las psicofonías, por ejemplo, que son parte de este programa desde el número 1, ¿no es verdad? Que fue psicofonía, literal, de hecho. Y que bueno, son los sonidos que ustedes saben, se captan
de manera bastante particular que provienen supuestamente desde el más allá, ¿no es verdad? Son registros que uno de repente espera obtener y otras veces espera quizá no obtener. Claro. Pero esto no es en base a lo que uno quiera, sino que es base a lo que sucede nomás. Y ahí entra mucho lo que es la sensibilidad de cada uno, sí, o la capacidad que tengan los equipos de, en este caso, registrar, ¿cierto? Los sonidos. Y ahí entra también un poco el cómo nos afecta a nosotros, ¿cierto? Psicológicamente o con algún otro tipo de fenómenos. De fenómenos, sí, porque la verdad es que los sonidos, bueno, en el caso particular de la psicofonía, nosotros, o sea, es una cuestión muy extraña lo que sucede cuando se graba una psicofonía. Las chiquillas lo saben, por supuesto, han tenido más de una experiencia junto con nosotros o por otros lados. Uh-huh. Pero llama la atención que muchas veces uno puede tener fácil 10 equipos grabando, entre cámaras, grabadoras, celulares, ¿verdad? Cualquier cosa. Y cada vez que se registra un sonido extraño, suele suceder que se registra en uno solo. Claro. ¿Verdad? Solo en uno de todos los otros, porque eso es una forma también de saber, de comprobar, sí, que es algo extraño, porque si en todos los aparatos quedara el mismo sonido, entonces es otra la fuente. Generalmente es el movimiento de alguna ropa, de algún paso o algo que se cayó, en fin, hay un sinfín de cuestiones que podrían dar significado a ese sonido, pero cuando quedó en uno solo de varios equipos, eso ya es otra situación. Es súper sorprendente, pero a mí me gustaría de repente preguntarle a las chicas que también han tenido, como dijimos delante, experiencia en la psicofonía. Uno, claro, se sorprende, uno se alegra muchas veces de obtener algún tipo de registro, pero ¿qué pasa con el miedo? ¿Se siente miedo? Mira, de las que yo he podido escuchar, yo por lo general cuando escucho una psicofonía no sé de repente diferenciar lo que dice la psicofonía. Ya. Pero hay algunas psicofonías que han sido como muy claras, de las cuales yo he sido parte y otras que he escuchado. Uh-huh. Y sí, se siente miedo, sobre todo cuando tú sabes de dónde viene, quizás. O sea, el contexto de la historia. Más que el contexto, el lugar. Sí. Y a la vez no sabes el contexto de la historia de esa psicofonía. Sí. Puede significar muchas cosas. No es solamente que quizás incluso las psicofonías ocurren cuando tú no las buscas, muchas veces también. Entonces, muchas veces tú no sabes el contexto de lo que te quieren transmitir esas psicofonías. Claro. Y ahí causa miedo. En realidad es como lo desconocido, por decirlo de alguna forma. Exacto. Porque lo hablábamos cuando hablamos específicamente, digo, del miedo, en el que uno le teme a lo que no conoce, ¿no? Y claro, en este caso, cuando ese sonido te llega y tú tratas de interpretar un poco lo que podría ser, pero ya desde el minuto, creo yo, no sé qué piensas tú, pero desde el minuto en el que tú te das cuenta que esto se grabó en uno solo de todos los aparatos, que por ejemplo puede sonar como una voz en circunstancia de que esa voz no se parece a ninguna de las personas que estamos ahí, ¿ya? Claro. O que no había nadie tan cerca, pues nosotros generalmente cuando grabamos tratamos de dejar todos los aparatos como en el mismo, dejamos todo junto ahí, ¿no? Entonces uno sabe si había alguien cerca de ese aparato, como para decir, esa voz, ¿no es cierto?, podría ser tal o cual que estaba sentado al lado. Pero por lo mismo nosotros, como sabemos eso, generalmente tú dejas eso ahí y te alejas un poco, precisamente para que en el caso de que se te salga alguna palabra o digas algo, no quede como una psicofonía. Entonces, desde ese momento ya estás enfrentando algo que no es normal. Claro. En el caso tuyo, Carlita, ¿cómo funciona esto? Creo que depende mucho del contexto, porque, por ejemplo, cuando uno quiere grabar por lo menos lo que a mí me ha pasado,
cuando uno quiere grabar una psicofonía y está buscando, está en un trabajo de investigación y está tratando de registrar algo, la verdad es que el lograr tener algo, la verdad es que es más alivio, es como Alegre. lo logramos, es como Sí. más que miedo, es como lo logramos. Ahora, va a depender mucho porque nunca me ha pasado que yo recuerde el registrar una psicofonía o que ya hemos tenido la posibilidad de registrar algo que haya sido un mensaje claro de algo que nos pueda dar miedo. Lo que a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo cuento que el aquí no, Sí. Claro. no fue una psicofonía, pero fue algo que yo escuché y que en su momento me dio susto. Entonces creo que depende mucho del contexto. Concuerdo que cuando uno quizás no busca el encontrar algo y aparece algo, y dependiendo también lo que se logre escuchar, es la sensación que puede transmitir. No sé si me explico. Sí, Sí. absolutamente. Un paréntesis, esta vez no vamos a escuchar de nuevo lo de la guagua y toda la cosa, porque por ahí alguien nos dijo que estábamos como sobreexplotando el tema y estábamos repitiendo siempre lo mismo y que habíamos dejado de ser lo que La Noche del Miedo es. Sí, bueno, Gracias. pedimos disculpas por eso. Claro, Porque la verdad es que lo que pasa es que tiene mucha razón, de alguna Sí, manera. claro, por supuesto. Hacemos el mea culpa. Vamos a primero escuchar que la todo. guagua, La guagua, no, mentira. Es verdad, lo que pasa es que eso nosotros no lo queremos justificar, pero de verdad que esas cosas sí nos pasaron. Es que es increíble. Y nosotros estamos súper sorprendidos de eso. Entonces, no es que lo hayamos sobreexplotado, pero sí lo hemos tratado porque nos han pasado una cosa tras la otra, digamos, y todas juntas son como de un mismo tema. Entonces, sí nos volvimos un poco monotemáticos en ese sentido. Y las disculpas del caso para nuestros queridos seguidores, pero ya caímos en cuenta. Cierre paréntesis. Cierre de paréntesis. Pero- Aunque la escuchemos, no lo diremos. nos haremos Pero claro, los igual brazos. ahí corresponde a que uno le teme a lo desconocido. Sí. Sí, Con ese claro ejemplo. sí, pues, justamente. O sea, Porque no lo esperábamos. no, para nada. Nosotros no teníamos. Pero, por ejemplo, No. solo para cerrar el tema, porque no voy a seguir hablando de eso, pero vuelvo a lo de la incertidumbre. Porque, por ejemplo, a mí siempre me gusta, me esfuerzo por encontrar el porqué. Entonces, siempre que pasaba algo, se escuchaba algo, yo empezaba a mirarlos a todos. ¿Será que alguien involuntariamente hace algún sonido? Y nunca le encontré explicación. Y el tema que traemos a colación hoy día me gusta porque está en el límite entre lo extraño y lo científico. Sí. Sí. Es que es verdad porque esto de este momento en el que se registra algo, eso es estudiable, ¿no es cierto? Se puede pasar por un software Sí. y medir las frecuencias y todo un tema y darse cuenta si que ese sonido es sobrepuesto o no, ¿verdad? Un montón de cosas que son comprobables científicamente. O sea, es comprobable que el sonido existe, ¿ya? Lo que es ya más difícil de comprobar es la fuente. Claro. Claro. ¿Ya? Lo que nosotros podemos absolutamente dar fe y tener casi un estudio científico, una tesis sobre el tema, sí, es decir que no hay causa aparente. Cuando nosotros grabamos algo, una voz, por ejemplo, de una persona que no estaba ahí, grabamos un sonido que solamente registró un equipo y que es, voy a inventar algo, como que se cayó algo, por ejemplo. Pero mientras estuvimos grabando no se cayó nada, ¿ya? Entonces, esas son cosas que nosotros no podemos decir lo que es, pero sí podemos decir lo que no es. Que de ¿verdad? esto, nosotros en las psicofonías que hacíamos cuando estábamos en el cementerio, siempre tenía que estar más de un equipo grabando. Siempre. Porque, por ejemplo, se invitaba a la gente a grabar una psicofonía, pero siempre para el registro Mía grababa. ¿Por qué? Porque si alguien eventualmente decía, mira, yo grabé tal cosa en tal minuto, se podía hacer la La comparación comparativa. tenía el respaldo de todas las veces que nosotros hacíamos tour. Debo tener muchas grabaciones ahí. ¿Y Hay que alguna revisarla. con algún Nunca las material revisé. extraño? No. No. Mira, tienes ahí un diamante Si quieres te bruto. las paso. ¿Y por qué a mí? Si tienes la paciencia. Porque usted Bueno, tiene ya. más paciencia que yo. Ok. Y mejor oreja. Acepto. Y mejor oreja. Acepto. También. Es que ese es un tema, hay que tener oreja para psicofonía. Sí. No es así nomás. O sea,
Yo, por ejemplo, tengo re mala oreja para psicofonía. Insensible Insensible, también, tiene que sí. ser por eso. Sí, incluso Porque porfía muchas veces Felipe. Sí. De Igual hecho, que es con como el viejo súper- Pascuero, yo digo, es que tengo que Claro. ver para creerlo. Bueno, cuando Pero- escuchen relato, Ahí se van a dar ahí se cuenta. van Ahí a, se van a van a dar entender cuenta. las tallas que hay ahora. Exactamente. Claro, el multiverso de la noche del miedo. Eso, muy bien. Mira, chiquillo, hace rato ya hay una proliferación de gente, yo me incluyo, que escuchamos sonidos binaurales para entrar en meditación, para estar tranquilo, que hay unos súper buenos, interesantes también, con música, efectos de sonido. Sin embargo, hay una historia de una frecuencia en particular que viene siendo los 19 Hz, Los 19 Hz. que provocaría en los seres humanos cosas tan inquietantes como ver entidades, percepción de miedo real y otras cosas que son atribuidas a lo paranormal. ¿Y esto de dónde viene? Hay un caso documentado en los años 90. El ingeniero británico Vic Tandy investigaba supuestos fenómenos paranormales que ocurrían en su lugar de trabajo. Estaba metido con esto. Él y otras personas sentían presencias o veían por el rabillo del ojo esta visión periférica, veían sombras, Siempre lo mismo. ¿eh? siempre Sí, lo mismo. El reojo. El reojo, sí. Claro, visión periférica, sí. sensación constante de miedo, o sea, estar todo el rato con miedo. Y bueno, después de una serie de investigaciones se dieron cuenta que había en el fondo de la sala donde ellos trabajaban había un ventilador antiguo que, si bien es cierto, no sonaba que de una forma, Perceptiblemente. claro, perceptiblemente, de que uno, por ejemplo, uno siente sonar un ventilador y dice ya está malo, Claro. está topando alguna Claro. Alguna aspa. aspa, toda la cosa. No, Falta aquí aceite. el sonido que efectuaba este ventilador era una frecuencia que corresponde a los 19 Hz, que no es perceptible por todos los seres humanos, casi es más imperceptible. ¿Por qué? Porque te afecta de tal forma que solamente tu cuerpo lo siente. Tú inconscientemente percibe, no Claro. lo percibes. Bueno, yo estuve investigando igual sobre este tema de los hertz, Ujú. y como humano uno escucha desde los 20 hertz. Mira, claro. Entonces ya el hertz 19 19 está es en el límite. imperceptible para nosotros aún. Ahora Pero estamos hablando, auditivamente. Claro, estamos hablando de una diferencia de un hertz. De un hertz. O sea, que Claro. es Nada. Entonces, en el fondo es posible, por eso yo creo que se dice que no todos son capaces de oírlo, de sentirlo, pero es probable que sí. Pero nosotros La hemos mayoría. hecho algo especial en la noche del miedo. Esos 19 Hz se han transformado mediante software a un formato audible, y lo que ustedes van a pasar a escuchar a continuación es, por supuesto, magnificado los 19 Hz, y vamos a experimentar a ver si a nosotros aquí en el estudio nos pasa algo, O a ustedes en su casa. o a ustedes en su casa. ¿Les parece que vayamos a escuchar esto? ¿Qué les parece, chiquillos? Qué incómodo. Sí, me incomodó. ¿Vieron algo? No. No, de ver. ¿Sabes qué? Estaba pensando en eso porque nosotros escuchamos igual un par de segundos, a lo más un minuto. Ujú.
y no vi nada, No, claro que no. pero me imagino a esos trabajadores que estaban todo el día en esta frecuencia. Sí. Me imagino que puede que lo que digan ellos es cierto lo que les pasó. Claro, porque hay que mencionar, reforzar lo que decías tú, Jorge, que esto está magnificado. Lo que nosotros escuchamos ahora está magnificado. Exacto. No es que las personas que trabajaban en este lugar tuvieran ese sonido ahí constantemente, lo habrían notado. Y tal como decía Milla, estos 19 Hz están casi nada, pero están por debajo igual desde donde comienza la capacidad del oído humano de oír. Entonces, en realidad está ahí en un límite bien extraño. Yo creo que por eso tiene que ver también, quizá porque está justo en el límite de donde empezamos a oír, quizá eso también tiene un efecto. Y lo perturbador es que tú ni siquiera lo sabes porque no lo percibes. No. Esta es una frecuencia que se está generando constantemente y claro, tú estás ahí mientras hablas con tu compañero, estás haciendo tu trabajo, estás pendiente de una cosa, te estás acordando de algo, no sé, y todo el rato sonando esto. Y toda una jornada laboral que no es menor. Claro, son horas. Horas. De horas. Entonces, y seguramente todos los días, yo no sé cómo sería el ambiente de ese lugar, pero me imagino yo que ese ventilador debe haber sido algo que estaba funcionando en forma constante. Claro. Porque si a eso se le atribuían ciertas cosas es porque no estaba un ratito nada más. Entonces hay que pensar en eso, que este sonido está ahí, ¿verdad? Está todo el rato, está como entre comillas atacándote de alguna forma y tú ni siquiera lo sabes. Entonces finalmente es posible que tenga un efecto, ya que por acumulación se me imagina, ya por tanta exposición, uno termine como, no sé, teniendo alguna sobreestimulación quizá, no sé cómo verlo, pero Yo tengo una teoría. a ver. Yo tengo una teoría tal como dijimos delante de que ha proliferado esto de escuchar audios binaurales para distintas cosas, sobre todo para entrar en estados que son de meditación, de relajación. ¿Qué pasaría si esta frecuencia, sin a lo mejor tener la conciencia de eso, esta frecuencia sirva para conectar con otras realidades Yo creo que por ahí va. oscuras? O quizás no necesariamente oscuras, pero podría coincidir con despertar algo, Claro. despertar un tercer ojo, qué sé yo, pero despertar algo. A mí, brevemente, el ratito que escuchamos, me sentí como que se me iban los pies adelante. No vi nada, no, pero era incómoda la sensación. Ahora, los estábamos escuchando. Claro, como dicen todos ustedes, el estar todo el día expuesto a esta frecuencia, porque ni siquiera es un sonido, y estar todo el día, claro, fácilmente podría generar algo. Y efectivamente mi hermano, por ejemplo, trabaja con esto de terapia del sonido. Ya. Entonces, sí, los sonidos y sobre todo ciertas frecuencias pueden despertar. Tanto el despertar espiritual como también despertar el tercer ojo, por decirlo de O alguna sea, manera. sin Que ir es más un chakra. lejos, claro, como Exacto. lo dices tú, sin ir más lejos, un saludo para nuestro amigo Mauro, ¿cierto? Nuestro medium también, el Daiko. Referente al sonido, yo he estado haciendo algún tipo de terapia en su estudio, completamente recomendable, por supuesto, y él en un momento ha hecho sonar estos cuencos. Desconozco si son de cristal o de... Son por o lo de general los que yo metálico. conozco son metálicos. O metálico. Sí. Pero el sonido o la frecuencia que alcanza Es un buen punto ese. sí provocan cosas. O sea, yo he estado en un estado de relajación luego de haber estado haciendo ejercicios de respiración y toda la cosa que se hace cuando tú estás en una terapia de este tipo, y tú estás con los ojos cerrados y empiezas a escuchar este sonido. Y lo que me ha pasado a mí es que vienen a mí imágenes y colores a mi mente. Entonces yo estoy seguro que ese tipo de sonidos, frecuencias, generan este tipo de cosas. Entonces por eso la teoría de que a lo mejor esta Hertz 19 Hertz te conecta con otro
Cuando O sea, de lo que las frecuencias sonoras tienen efectos en nosotros, y no solamente en nosotros. Claro que sí. Efectivamente existe, o sea, de que es. Ahora, ¿qué es lo que le provoca a cada cual, o cuál es el poder de esto, o cuál es la consecuencia? Lo digo porque a mí se me imagina, puedo estar equivocado, pero a mí se me imagina que esta cosa, por ejemplo, como lo de los cuencos tibetanos, a mí me tinca que esto es probable que sea como la capacidad cerebral, ¿no? Ujú. Que sabemos que nuestro cerebro tiene una capacidad muchísimo mayor a la que nosotros los humanos ocupamos, ¿verdad? Hay todo un misterio en torno a qué pasaría si uno pudiese ocupar el 80, 90 o hasta el 100% del cerebro. Pero por lo mismo se me ocurre un poco esa teoría de que lo que pueden hacer estas frecuencias puede que todavía sea un terreno poco explorado. Totalmente. Yo ¿O no? yo por lo menos con lo que escuchamos, los 19 Hz, yo me sentí muy inquieto, muy no estaba, ¿Cómo? no una sensación agradable. Claro. Me sentí, de hecho, yo le hice la seña a ustedes, yo me sentí Sí. así como en el pecho, sentía Presión. una opresión, algo así. Es lo que pasó a mí, no sé si... Mira, ustedes- ¿sabes qué? Yo, bueno, ustedes saben, yo escucho harta música. Canta muy bien también. Muchas gracias. Sí. Pero de repente yo le echo la culpa a mi neurodivergencia. Yo estoy diagnosticada con déficit atencional. Y de repente cuando estoy estresada o muy ansiosa, hasta el sonido más agradable a mí me Te molesta. Te me afecta. molesta. Me molesta, perdón. Mira. Entonces, en algún momento en una conversación, y me estaba acordando de eso, me preguntaron, hace muchos años atrás, si yo creía que alguna canción, por ejemplo, podía incitar a que yo sacara mi enojo, por ejemplo. Ajá, ya, ok, qué interesante. Y yo decía que no, porque yo tenía que estar enojada con algo para que o incitar a desvivirme. Ujú. Tenía que tener la idea de hacerlo como para que una canción me diera tanta pena como para yo. Pero yo decía, el sonido en sí no debería incitar a nada. Es como lo que uno también lleva adentro. Pero después veo los estudios que se han hecho de las canciones que causan alegría. Que una de ellas es Don't Stop Me Now de Queen, De Queen. que yo escucho mucho, Queen. Claro que te incitan Sí. te mueven la emoción, porque si no, no existirían estos tratamientos de sonido, estos cuencos tibetanos, Claro. y el sonido, las frecuencias se utilizan mucho para la sanación. Claro. Evita siempre dice Entonces- que las vibraciones, que todo vibra, Exacto. Sí. ¿cierto? Y que esas vibraciones, no necesariamente estamos hablando del concepto de las good vibrations, sino de la verdadera vibración, o sea, que todo vibre y que efectivamente todo tiene como una suerte de, lo vamos a decir así, como una frecuencia. De hecho, Totalmente. ¿Ya? sin ir más allá, hay un estudio que vi hace un tiempo atrás que era con copos de nieve. ¿En Que le serio? ponían diferentes Sí. tipos de vibraciones, diferentes tipos de melodías, y las melodías más agradables generaban unos copos de nieve preciosos con unas formas maravillosas, y cuando era un sonido más desagradable tenía unas formas medio deformes. Entonces, No te sí. puedo creer. sí, es un estudio que hay con copos de nieve. Ahora voy a traer a colación una cuestión que es de la ficción, pero de que tiene relación con esto. A ver. Algunos de los más antiguos como nosotros, que en algún minuto tienen que haber visto la película de los cazafantasmas, Ghostbusters, ¿no es cierto? Hay un momento en el que los cazafantasmas identifican que en las alcantarillas, bajo la ciudad, corría lo que ellos llaman limo, que es como una suerte de ectoplasma fantasma, ¿no es cierto? Pero líquido. ¿Mm? Y me acuerdo yo que ellos empezaron no por hacer pruebas ni nada, pero se dieron cuenta que reaccionaba a la música, Ok. el limo,
¿ah? Ujú. Si tú le ponías música así como animada, era como que empezaba como a bailar el niño, Claro. ¿no es cierto? Y incluso utilizaron eso dentro de la película para, por ejemplo, animaron, según lo que salía en la película, la Estatua de la Libertad. La rociaron con este limo y poniéndole música como alegre, hacían que cobrara vida, ¿no? Claro. Y que fuera como una cosa positiva y le respondía, los ayudó la Estatua de la Libertad a vencer al enemigo, digamos. Pero tiene que ver con eso, si se dan cuenta, en cómo estos sonidos afectan, como la vibración, la frecuencia. Sí tiene incidencia en el comportamiento, en las sensaciones, en no sé, has escuchado también que muchas veces uno dice como cuando está con la mala, que si uno dice, oh, estoy vibrando bajo, Sí. o al revés, cuando está como todo te sale bien, estás vibrando alto y qué sé yo. Entonces, eso yo creo que sí tiene mucho de real. Totalmente. Totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, un sonido te puede llegar a hacer doler la cabeza. Claro que sí. Hasta otro sonido te puede llevar a la calma. Lo que decía Jorge es muy cierto. Los estados de ánimo. Mucha más gente, a medida que avanza el tiempo y se conoce más de este mundo de las vibraciones y de los sonidos, cada vez se escucha más. No sé, tú pones en cualquier plataforma, no sé, canciones para bajar la ansiedad Sí, y Para estudiar, encuentras para todo. claro. Para todo, para concentrarte, etcétera. Y ya no es solamente, no me acuerdo que se escuchaba Beethoven para concentrarse. Sí. Ya no es solamente Beethoven, Mozart. Era el método Mozart. Claro, Sí. ese. Efectivamente. Ahora hay muchos más sonidos, más frecuencias. De hecho, dicen que el método Mozart también tiene que ver con, os decía, no sé si eso ya, yo creo que ya está medio obsoleto, pero en sus minutos se decía que no solamente servía para concentrarse y qué sé yo, sino que también hablaban de que, por ejemplo, a las embarazadas, Claro. ¿verdad? Ponerle unos audífonos en la guatita, pancita. ¿no es cierto? Y ponerle este tipo de música como Mozart, que eso se supone que era una estimulación a la energía, a la inteligencia del bebé que está ahí formándose. Sí, creo que está obsoleta. Yo diría que sí, pero existió, digamos, Sí, ¿no es cierto? totalmente. Y no sé si estará descartado también lo de la concentración, pero siempre se dijo que la música de Mozart particularmente tenía esos efectos. No sabemos si finalmente es o no es, pero no es una teoría así nomás, digamos, ¿no? Tiene que ver con esto de qué frecuencia, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto será una cuestión universal? Por ejemplo, el sonido que a la milla la enoja, por ejemplo, ¿me enojará a mí también? ¿O a mí me provocará otra cosa, a ti otra cosa? No sé, ¿tendrá que ver con cada cual Yo esto? creo ¿O que será es una cuestión distinto. como universal? Así? Yo también creo que es distinto. Yo Igual creo que es Jorge. distinto. A menos que dicha canción empiece a generar un patrón Como ha pasado. como Igual. basado. Y aquí pasamos al siguiente nivel, que son los temas musicales que sí generan cosas. Ujú. Y ahí tenemos una canción que es antigua, que se llama Gloomy Sunday, que dicen que incitaría a desvivirse. Oh, wow. O las personas que lo escuchan y están en un estado emocional bajo, sería mucho más fácil cometer esto. Vamos a escuchar Vamos a escuchar un extracto una parte. de esta canción. Ok. Vasárnap 100 fehér virággal vártalak, kedvesem, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküled visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom,
kenyerem válasz. Szomorú vasárnap. Es un tema de 1968 ¿Ya? de un autor que se llamaba, perdón mi traducción, o sea, mi ¿Tu rumano? mi rumano, Ya. Rezzo Ceres, que es Ya. el compositor de la canción. Este señor se intentó desvivir asaltando de un balcón, ¿Ya? ¿Se tiró? pero no No lo logró. lo logró, y después en el hospital Lo volvió a... sí, Ya. pero no saltó, sino que se Ya. bueno, Ya, ustedes saben, y lo logró. y lo logró. Oye, pero es que la canción es enferma de triste. Claro. Hay que decir, las personas que son músicos o que conocen de estos temas saben que yo no pude identificar a ciencia cierta, no tengo tal oído, pero sí sé a ciencia cierta que los acordes menores, por ejemplo, son tristes, ¿no? Los acordes menores principalmente, no solamente, pero principalmente los acordes menores apuntan hacia la melancolía, la tristeza, la cuestión más bien incluso nostálgica, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo lo que está relacionado un poco con, digámoslo así, con el lloriqueo. Ajá. Y de hecho nosotros lo comentábamos que tú dijiste algo que yo estuve muy de acuerdo, ¿Ya? que tenía ciertas semejanzas con la marcha fúnebre. Muy parecida. Sí, como que ¿cierto? tenía ciertas cosas que uno podría rescatar y que podría decir, sí me suena. Pero ¿sabemos qué dice o de qué habla la canción? Bueno, la traducción del tema es Domingo Sombrío. Excelente. ¿Ya? Ya. Y aquí un pequeño, una pequeña acotación. Todo esto del intento de desvivirse y posterior Intento Reinsertado. claro, eso ocurrió en 1968, pero la canción data del 1933, Más antigua. más antigua. Y también fue grabada por la cantante afroamericana Billie Holiday. Y ya en esa época este tema ya había causado cierta controversia. ¿Por qué? Porque se decía que generaba que la gente se desviviera. O sea, yo no creo Ya salió que el periodista. que el tema yo no creo que el tema te lleve a eso, a menos que seas tú un fanático y estés escuchando esta canción día tras día como el ventilador, ¿no? Por lo triste que es, Ujú. no sé si serán los acordes, pero sí te puedo decir que como lo decíamos con Carlita, de verdad que yo identifiqué una similitud muy grande con la marcha fúnebre. De hecho tiene por ahí partes de la melodía que es casi igual, ¿Te parece? ¿verdad? Entonces no es coincidencia, ¿no? O sea, no es por eso que es triste. Estoy hablando de que, por supuesto, que la marcha fúnebre fue creada para eso, ¿no? Es una instancia nada más triste que con una situación fúnebre, ¿no? Sí. Entonces, si esta canción es casi lo mismo, o sea, claramente es una cuestión que está orientada hacia todo lo que uno podría pensar en términos de acumulación de sentimientos, si se quiere, ¿no es cierto? Estoy contigo porque creo lo mismo. Creo que, por ejemplo, si uno está muy depresivo, por lo Exacto. general no se va a poner a escuchar una cumbia. Claro, Va a escuchar claro. música más. Es como Como cuando esta. las personas tienen problemas de desamor, tienden a escuchar canciones bien cebolla y cebolla. bien... Entonces creo que va mucho la tendencia de que si estás pasando por un mal momento, quizás estés escuchando cierta música que te lleve a escuchar este tema Sí. y quizás te sientas identificado, y si sabes lo que dice, más aún. Todavía entonces, más. Ahora, además, ustedes deben acordarse, ¿no es cierto?, que mucha gente, cuando una canción es muy triste, uno dice que es para... Cortársela. Sí. Claro. ¿Por qué será? Ahora referente a Milla, esto... perdona, que la Sí, Milla quería perdón, decir. Levante el Adelante, dedito. Milla. Eso. Que lo que pasa es que lo que está diciendo Felipe y lo que afirma Carlita era la teoría que yo tenía. Sí. ¿Ya? Que finalmente se me va al suelo cuando, por ejemplo, una terapia de cuenco, Sí. yo no conozco la melodía. No es una melodía de amor, no es una melodía... Es y una aún así frecuencia. juega con tus emociones o con tu vibración. Entonces,
Claro, yo pensaba lo mismo que los chiquillos. Como una canción va a hacer que me quiera desvivir, o como una canción va a hacer que, no sé, que yo me ponga triste, o que me dé enojo, ¿me entiendes? Pero sí hay frecuencias y canciones que finalmente son las melodías, digamos, que te hacen sentir más calma, bajar la ansiedad. Entonces ahí como que se contrapone el tema de... O sea, de los- podría responder a lo que decíamos. Por ejemplo, en el caso de decíamos, ¿no es cierto? El sonido que a ti te enoja, me enoja a mí también, decíamos delante, ¿verdad? Claro. Entonces a lo mejor a algunos les provoca eso y a otros no nomás. Pero, por pero sí ejemplo, podría ser que lo hiciera entonces. Están los estudios que yo nombraba, una de las canciones que es Don't Stop Me Now de Queen, Claro. que están elegidas, que son generales, que en un universo, no sé, de 100, 99 les da alegría. Claro, pero lo que yo decía es que ¿Se Claro, entiende? sí. Y son Por- varias canciones, perdón, Sí. Carlita. Está Dancing Queen de ABBA, I Will Survive de Gloria Gaynor, Living on a Prayer de Bon Jovi. Entonces son varias que causan el mismo efecto en las personas. claro, Pero pero esos lo que son yo efectos decía, positivos. lo que yo decía Sí, es que si claro. tú estás depresivo, no te vas a poner a escuchar esas canciones. Claro que sí, pero es que no sé si me llego a entender. Finalmente Sí, se ustedes entiende. están diciendo lo mismo que yo, Sí. Sí. que era mi teoría, pero a mí se me va por el suelo cuando me dicen una frecuencia te puede cambiar de una ansiedad De un a estado la otro. calma. Ahora, Exacto. Lo que pasa es que yo lo que creo es que hay dos temas ahí. Uno tiene que ver con, claro, cuando te decían a ti, ¿tú crees que una canción te podría hacer esto o esto otro? Tú decías, no creo, ¿verdad? Ujú. Pero puede que sí, ¿cierto? Es que Sin embargo, eso no es ley. no, por supuesto. O sea, a eso voy, o sea, porque aquí estamos viéndolo desde el punto inverso. O sea, tú estabas diciendo, a ver, que una canción a mí me podría generar esto, y ahora estamos al revés, viendo esta canción puede generarle esto a las personas. Entonces ahí esos dos puntos de vista se contraponen porque ninguno de los dos es absoluto, quizás. Es que yo creo que es una Pero sí una podría suma- llegar a es- ser que es cierto, digamos. Siento ¿Mm? que es una suma de factores. Claro. Por un lado, creo que una sobreexposición a un mismo tema, a una misma canción, sí te podría llegar a afectar. Pero va también que, por ejemplo, una persona que está muy triste, perdió un familiar querido, está muy triste, y le ponen una de esas canciones alegres, probablemente, si la escucha solo una vez, No le va a pasar seguir nada. igual de triste. Ahora, si la escucha todo el día, puede que su ánimo de a poquito, De a poquitito empiece a mejorar. empieza, claro. Entonces creo que es una suma de factores que finalmente pueden llevar a que sí afecte. Estoy contigo. Yo iba a eso, precisamente, al hecho Ahora- de que puede que la canción lo provoque, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no es ley? ¿Por qué si nosotros cuatro escuchamos esta canción ahora estamos aquí? ¿No Claro. es cierto? No, o sea, porque no, yo porque creo que no es inmediato. no, por eso te No. digo, Sí, ¿cachai? Porque en el fondo, desde esa perspectiva, ya vemos que la canción ya reúne ciertas condiciones, así, porque decíamos, el hecho de que se parezca a la marcha fúnebre la hace muy triste, debe tener acordes menores Exacto. en su composición, quizá puros menores, no sé, y además tiene todo en la canción es triste, la melodía, la entonación, la Sí. voz de la persona, los instrumentos, todo suena triste. Entonces, si tú tienes una situación de tristeza en ti, ¿no es cierto? Si tú tienes como una situación de depresión, como dice la Carlita, u otra cosa, si no tiene por qué ser necesariamente una depre, pero si tú estás con ese estado de ánimo, y como bien dice la Carlita también, uno cuando está en ese estado de ánimo tiende a irse por ese Claramente. tipo de canciones. No voy a escuchar Living on a Prayer, ¿no es cierto? Claro. No voy a querer porque estoy triste, ¿cachai? Entonces Y de quiere alguna estar más manera, triste. claro, de alguna manera las emociones humanas funcionan un poco así, como que uno dice esto no es voluntario, no es consciente, pero es como que uno dijera estoy triste, así que quiero estar más triste porque es como la única forma que se me vaya a pasar es estando triste y que todos estén tristes alrededor mío, todo triste, Sí. apago la luz, cierro las cortinas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que va por ese lado. Si uno efectivamente, porque a ti te hicieron la pregunta que si la canción, hay alguna canción que te pudiese provocar este efecto. Y la cuestión, tu respuesta fue no, Claro. pero la realidad es que sí. Sin embargo, no es la canción, creo yo.
sino que la canción viene a ser un poco quizá la gota que rebalsa ese vaso. Explotar cierto? como tus emociones finalmente. Claro, porque uno además tiene sus sistemas de defensa, ¿no? Y tiende a que hay mucha gente, la mayoría de la gente se guarda las cosas. Ahora, ¿qué pasa con ¿No? esta canción en particular? Y ahí se desborda ante esa estimulación. Lo que pasa con esta canción en particular es que durante años fue prohibida en muchas radios. Por supuesto, con la problemática que se generó de que cientos de personas se desvivieron y que habían estado escuchando esta canción. Y la BBC de Londres la prohibió por décadas. Wow. O sea, yo creo que tiene que ver también con la época. Quizá en esa época, ¿no es cierto? No era tanto el acceso a la música como hoy, ¿no es cierto? No todo el mundo tenía fonógrafo en su casa, ¿verdad? Y tú escuchabas la música casi a través de la pura radio. Pero igual más de 100 personas, como que igual Claro. marca un patrón. Sí, de todo, pero es que interesante. por lo mismo, ¿cachai? Porque quizá esa era una de las pocas canciones a ese nivel de tristeza que había en el minuto, Claro. ¿verdad? Y en O el sea, fondo marca- provocó estos efectos en este centenar de personas que estaban todos con el Exacto. problema, una acumulación de cosas, no tengo idea. O sea, marca igual fue una década complicada a nivel mundial. Sí, Tenemos claro. que el Sí. 29 20. fue la caída La crisis. de la bolsa, claro, Sí. de Nueva York. Y después todos los años 30, hasta el final de los años 30 ya iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Entonces iban a ocurrir una serie de sucesos que obviamente no le atribuyó a la canción, pero era convulsionado. Sí. Todo. Sí, po. Ahora me llama la atención que tú dijiste que la grabaron en 1933 33. y el señor falleció en 1968. O sea, 30 años. 30 Y años entre medio, el 41, Billie Holiday hace su propia versión, Claro. que también viene a ayudar A masificarlo. a masificarlo. Igual fueron 30 años. Claro. Entonces, ¿el señor habrá estado escuchando esta canción? 30 años. No lo sé. 30 años. No lo sé. Claro, como que me llamó la duda. Claro, o sea, Es yo parte de creo la- que es un efecto la leyenda. gatillante el que hace la Claro. canción, pero no es la canción la que te, no sé, a eso es a lo que voy yo, ¿no? Por eso fue súper bueno el ejemplo de lo que te preguntaron a ti, Sí. Milla, porque claro, pues, o sea, tu primera reacción es, a ver, ¿qué canción a mí me podría llevar a enojarme, a entristecerme o a querer dejar de vivir? Claro. Yo creo que ninguna, ¿no es cierto? Ninguna. Pero si tú estás con la emoción, no sé, por ejemplo, si yo voy y me peleo con mi señora, me peleo con mi compadre y me sale una canción X triste o me sale una canción medio violenta, no tengo idea, lo más probable es que yo reaccione a eso. Claro, porque estás conectado a Por tus la emociones. carga, claro, por la carga de alguna manera emocional, y estas frecuencias, estos acordes, estas cosas vienen un poco a desbordar esto, como que empiezan a mover esta olla, ¿no? Y eso hace que esa agua se salga. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que igual siento que las vibraciones tienen y las frecuencias, por ende, tienen un poder no menor. Pero yo siento que en este caso, en el caso de las canciones, por ejemplo, de que inciden, porque lo que decías tú tiene mucha razón. Las canciones como las que tú nombraste, Queen y Bon Jovi y todos ellos, son canciones que de verdad que te alegran, Sí. ¿no es cierto? Sí. Pero no tampoco hacen que tú salgas a darle besos a la gente en la calle. No, ¿me la entiendes? euforia, no. Claro, no. Entonces, Para nada. al final sí hay un Tan absoluto que es mi amigo. obvio. Es que si no los ejemplos no se entienden. Pero debo decir que estoy con las cancioncitas acá en la mente desde que la mía la nombró. ¿Sabes qué? Sí, incluso yo tengo otra más, September, también es muy Sí. muy buena para eso. Muy subidora de ánimo. Do you remember? Sí, sí, sí. Sí. ¿La canto? Ahí me baja Mejor el la mía, ánimo. mejor la mía. Ahí me baja el ánimo. Ahí me baja el ánimo. Ahí los termino deprimiendo a todos. Claro. No, pero de verdad que las canciones y estas vibraciones sí tienen efecto. Sí tienen efecto.
Sí. pero tienen que ver también con un contexto. O sea, yo no creo que si tú eres una persona tan feliz, está todo bien en tu vida y qué sé yo, te pones a escuchar esta canción, que sería raro, porque si uno está así, O que te salga en la radio, por que ejemplo. te ya. salga en la radio, ¿ya? Porque Pero la escuchas y no pasa nada. no pasa nada. No A lo pasa más, nada. de hecho, a lo más, si tú estás vibrando alto, ya. Uy, qué triste, y la cambié. Claro. Justamente, uno bloquea estas cosas, Sí. ¿no es cierto? Tú como estás en un estado que te hace querer seguir estando en ese estado. Entonces, cualquier cosa incluso si viene alguien con que mira, tenemos un problema, no me digáis nada, ¿no es cierto? Y así, o sea, efectivamente es difícil, ¿ya? Es difícil que una canción por sí sola te vaya a provocar un efecto tan negativo como incluso querer llegar a desvivirte, como decimos, o no sé, cualquier otra cosa, o te vaya a sacar de tu estado positivo y te enoje, ¿no? Exacto. O sea, si tú tienes la carga emocional para eso, sí, es la gota que rebalsa el vaso, quizá. ¿Ya? Pero Sí. si no sé. Hay otro tema musical que a mí, cuando surgió esta historia, yo era pequeño y me daba mucho miedo. Ya. Ya. Ay. Que era la canción de The Eagles, Hotel California. No, es que ¿En serio? Sí. es que había No, una no es que me daba miedo la canción, sino que era el contexto de esta como leyenda urbana que decía que era satánica. que decía que era satánica Ah. y que se hablaba también en la canción, que supuestamente en los años 80 en ese mítico Hotel California se habían realizado Ritos satánicos. satánicos. Sí. Incluso se dice que ahí fue el primer lugar donde se registró el rito satánico en el mundo, digamos. Ya. Entonces, de que haya registro, digamos. En video. No sé si en video, Ya. pero se dice que ahí fue donde se hicieron de los primeros ritos satánicos, así como con... Donde se creó el satanismo. Claro, no sé si se creó, pero digamos fue como una cuna, no solamente que ahí se hicieron, sino que fue como que ahí más o menos Sí. hubo como una creación de estas cosas, entonces, y que supuestamente la canción tenía mensajes como ocultos referentes a esto, ya, a esta nueva situación de satanismo y qué sé yo, y dicen que tiene mensajes al revés, po. Claro, Yo vi eso, este sí, tema se claro. lanzó en 1976. Mira, sí, pues era una época, bueno, es que durante mucho tiempo se ha venido hablando de esta cosa que incluso se le llama ocultismo, ¿no? Cuando hay, claro que el ocultismo no necesariamente son mensajes satánicos, pero sí son subliminales, o sea, Exacto. cosas que se ocultan dentro de las canciones, poemas, cualquier cosa, y que tienen mensajes. Y mira cómo son las cosas. Hablábamos del poder del cerebro delante. Sí, claro. Y lo vamos a registrar, o sea, lo vamos a experimentar ahora, pues vamos a escuchar unos mensajes al revés. Eso. Pero Como la antes- mítica chucha, Como la mítica que chucha, cuando sí. éramos chicos nosotros El dábamos diablo vuelta es al un calzón. magnífico. Claro. El diablo son magnífico, el ífico. Oye, antes de seguir, me acordé que cuando chica, sin quererlo, yo tenía una canción. A mí me daba miedo una canción. Ya. Pero yo no sabía de quién era, porque yo no conocía ese grupo en esos tiempos. Estoy hablando, habré tenido unos 6 años. ¿Ya? Y un primo mío puso un cassette donde yo escuchaba, no sé si campanas, relojes, como sonidos bien perturbadores, y después me di cuenta que era un disco de Pink Floyd. ¿En ¿Ya? serio? No sé qué disco será, para los más entendidos, yo conozco algunas canciones de Pink Floyd. Money será a lo mejor. No sé, Ya. pero mi prima era muy fanática, la hermana mayor de mi primo, y Ya. él me ponía ese cassette y yo... Te daba miedo. Claro. Me daba mucho miedo por las campanas, por... Muy no sé, psicodélico. sí, súper psicodélico, como es Pink Floyd. Claro. Pero Bueno, me daba mucho miedo. Eso es de hecho, ese tipo de sonidos son estimulantes, por ende, no es raro que te haya provocado cosas, digamos. Claro. Sí, sí, pero lo que hablábamos del ocultismo, en este caso, ¿no? Que los mensajes al revés pueden ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, puedo querer lograr que una persona me dé trabajo, que una persona, no sé, haga algo que yo quiero o no haga algo que yo no quiero, ¿no es cierto? Y
y puedo, a través de un ocultismo, lograr que esa persona haga lo que yo quiero. ¿Y cómo es eso? Incluso se ocupa masivamente, tiene mucho más efectividad. Y incluso esos mensajes pueden estar en otro idioma. Claro. Y el cerebro de alguna forma los entiende igual. La publicidad ocupa muchos mensajes. La publicidad dicen que hace mucho eso. La noche del miedo tendrá mensajes subliminales. Averígüenlo. Ahí está. Ahí atrás No, está. pero se ha visto que de verdad que es cierto. O sea, lo que dices tú es muy cierto. La publicidad lo ocupa mucho. No necesariamente en mensajes al revés, No. pero sí en publicidad, en marketing hay un tema hay un sistema que se ocupa mucho que se conoce como el placement, ¿no es cierto? O incluso el publicity, ¿no es cierto? Que son conceptos de publicidad oculta, digamos. Que el placement es que nosotros, por ejemplo, si tuviéramos aquí una bebida X, ¿verdad? O una marca de cualquier cosa comestible, Claro. lo que sea, nosotros no lo estamos publicitando, pero está ahí. Y el que esté ahí, esos placements, en su fondo es subliminal. ¿no? Exacto. Pero no es una cuestión que nosotros, nosotros no estamos aquí diciendo, mire, tomen esto ni coman esto otro, sino que está ahí nomás. Y eso es más o menos equivalente a eso, porque tú no lo estás viendo ahí, yo no estoy diciendo nada, pero está ahí. O sea, hay un mensaje igual Si que hay alguna marca que quiera hacer eso con la noche del miedo, nosotros lo podemos felices, hacer, ahí. nosotros- Ahí lo hay tenemos. espacio aquí para poner cosas, no hay problema. Pero lo que tú dices de los mensajes que son al revés y necesariamente hay que escucharlos ya dándolos vueltas ya ahora con software, pero antes físicamente, esa cosa hasta el día de hoy a mí me causa perturbación. Es que sí, porque tú no puedes Me da escuchar miedo. todo, no puedes poner toda tu música al revés para verificar si no hay ningún No, claro que mensaje no. antes de No. escucharla, digamos. No. Entonces es un súper buen sistema, sobre todo si son canciones que se masifican. O sea, olvídate del mensaje, tú puedes poner ahí, vamos a armar una guerrilla, no tengo idea. Claro. No estemos dando ideas, pero la verdad la cosa es que tampoco es ley. ¿Ya? O sea, ese mensaje por repetición se supone que llega, pero tampoco significa que si me escuchan este mensaje 15.000 personas, las 15.000 personas van a hacer lo que yo dije, ¿verdad? Depende, yo creo, la cantidad de las veces que uno escuche el mensaje. De lo receptivo que uno sea, de Claro. un montón de cosas. ¿Y tenemos ejemplos de Tenemos eso? ejemplos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Vamos a como ver. dijo, Nuestro No, amigo fue- Franquito. claro. Vamos a conocer esta historia. There may be a price to pay. Ooh, shout, baby, man, oh, you if you just. Ooh, slice and lick. Oh, Jesus, now. Ahí está el primer ejemplo de Alan Parsons, Project, ¿no es cierto? Maybe a price to pay. Viste que a mí me da miedo este tipo de cosas. ¿Por qué? No me gusta, encuentro sumamente desagradable escuchar un audio al revés. Sí. Es como Sí. súper inquietante, ¿no? Claro. Sí, es inquietante. Pero mira, ¿ustedes qué es lo que escucharon? Solamente distinguí demonio. Por 2. ¿Ya? Yo también. Solamente escucharon esa palabra. Sí. Demonio. Solo lo único que logré entender fue demonio. ¿Lo escuchamos de nuevo o les digo lo que decía? A ver qué decía. Decía, baby, escucha al demonio. ¿Viste? O sea, surtió efecto. Sí. Baby, escucha al demonio Al menos demonio estaba. y después dice, es muy fácil. ¿Viste? Es muy fácil también. Ya, esas dos frases dice una después de la otra. Y bueno, obviamente hay palabras que se entienden más, ¿no es cierto? Como demonio, que fue la que todos escucharon. Y en español. Y en español, Es que y es una eso canción que sí. está en inglés. Ese es el punto. ¿Te fijas Sí. cómo aquí entra lo que siempre decimos? ¿Esto es coincidencia? O sea, de aquí de los cuatro escuchamos, o sea, lo que más escuchamos nosotros fue Fue demonio. demonio. Ujú. Y de hecho lo escuchamos muy fácil. Muy fácil. Claro, o sea. Y Baby la dejamos, no hemos hablado de la No. psicofonía del Baby. Claro, Claro. Pero es así, te fijas, dice, Sí. baby, escucha al demonio, es Sí. muy fácil. Y está en español.
Entonces Claro. esto, y se supone que esto no está dirigido al público hispano, sino que es una cuestión que el ocultismo se supone que tiene un poco ese poder que aunque el mensaje esté en otro idioma, el cerebro de alguna forma inconsciente lo capta. Ahora será necesario, porque no sabemos de qué año es esa canción. ¿Será necesario que se siga divulgando este tipo de peticiones, así como que prefiere al demonio y ese tipo de cosas? ¿Por qué lo digo? Porque siento yo que en lo que estamos viviendo en el mundo ya estamos condenados ya. Como que ya no necesita más. No necesitamos reforzar. Mira, No sé si Suficiente con lo que tenemos. Es que Enough. depende, porque yo creo que la gente, hoy en día la gente está mucho más alejada de las religiones en general que antes, sí, que hace antes, años sí, atrás. sí. Eso por una parte. Y por otra, yo creo que también hay mucha gente que siente que está haciendo las cosas bien o que va por el camino correcto y en muchos casos está súper lejano. Entonces, aparte que es subliminal, entonces elige el demonio ¿en qué? ¿En hazle una iglesia a Satán? ¿O en la vida, yo creo. o haz las cosas fáciles, haz las cosas a Claro. tu conveniencia, haz las cosas, no sé si en algún momento vamos a hablar a futuro en algún programa de lo que es de la iglesia satánica como tal. Los mandamientos satánicos son Claro. bien... de Ay, qué buena idea, de hecho Carlito. son bien... No son ni tan raros, ¿no? No. De hecho uno dice así Cierto. como... Son me hasta gusta, con sentido común. Así como... ¿Cierto? Sí, Sí, totalmente. Pero voy al hecho de que escucha al demonio. ¿En qué sentido? Yo creo que tiene que ver con un poco con lo que dices tú, ¿ah? No es una cuestión literal Claro. de ir y meterse a la religión satanista, sino que todos sabemos que lo que está relativo a el demonio o un demonio, lo que sea, es algo que está mal, de alguna Sí. forma, ¿no es cierto? Es como llamarte a la rebelión, quizá, ¿no es cierto? A dejar de lado la regulación del subconsciente, no tengo idea. Y no sé, ir por la vida, ¿no? y que no te importe nada O por más o sobre menos. los demás, claro. Claro, pasar por sobre quien sea y hacer lo que se te plazca y no sé, algo así yo lo veo. Porque obviamente el mensaje subliminal debe ser corto, no te explica nada, sino que entra directamente a tu cabeza, te reprograma de alguna forma y lo que busca es eliminar quizá alguna barrera, ¿no? Se me ocurre. No sé si estoy en lo cierto, pero yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ese lado. Porque en realidad llama la atención que estos mensajes ocultos siempre sean como lo de la Xuxa que decíamos, ¿no? Que decía el diablo es un magnífico, supuestamente. Ahora, más allá de por qué siempre está hablando del diablo, del demonio, Satanás y todo esto, que hay más casos que vamos a revisar, que también es un tema, pero principalmente a mí me genera ahora una duda, que es otra que siempre he tenido, y que ¿Cuál? tiene que ver con que todos estos casos de satanismo, de mensajes ocultos y qué sé yo, ¿de verdad es posible que yo haga la letra de una canción o así sin querer queriendo, digamos, al revés, dice, no sé, hay una canción de Queen que es que también está entre estos, no sé si lo tenemos en la lista para revisar, pero he visto, seguramente alguno de ustedes también lo ha visto, la canción de Queen que creo que es, deja ver si me acuerdo. Bueno, la cosa, me acuerdo del mensaje oculto. Yo ya me voy a acordar de la canción. Creo que es Another One by the Dust. ¿Ya? Y esa, supuestamente al revés, no tiene un mensaje satanista, sino que dice Decide to smoke marijuana. Ya. O sea, decídete a fumar marihuana. Eso es lo que está supuestamente diciéndole a la gente en un mensaje oculto. ¿Ya? Pero es verdad que yo puedo hacer la letra de una canción y que así de sin querer queriendo me salió un mensaje oculto al revés. Yo lo encuentro enfermo de difícil, ¿no? Que una palabra te creo, pero una frase o Una dos frase frases entera, completas, claro, o sea, no, Claro. por eso te Está digo, difícil. ¿sí o no? Que Sí, está como está complejo, difícil. porque Y además que si ocurre, como vimos recién, de que se puede escuchar en español, ujú,
¿Te imaginas? Hay Más difícil todavía. una canción de Queen así como que te diga así como fúmate un bastardo. Claro. ¿Cachai? No me lo imagino. No, es que no, claro, o sea, hombre, que De cabeza. mira, Voy. Voy. me anoto, dijo el otro. Pero mira, en verdad, es que yo voy al hecho de Tienes que razón. si yo ahora creáramos entre los cuatro una canción, la grabamos así nomás, y la reproducimos al revés, van a salir puras estupideces, te lo juro, ¿no es cierto? Lo he hecho. no con canciones, pero sí, por ejemplo, yo me acuerdo que con mi amigo Gonzalo Gallardo, que le mando un saludo también, periodista de Chilevisión en este minuto, nosotros teníamos a cargo la radio del colegio en nuestro tiempo y grabábamos programas de radio. Y muchas veces las grabaciones que hacíamos teníamos, no era un software porque no estaba muy en boga, pero sí teníamos un software, pero además teníamos un equipo que podía reproducir al revés. Claro. ¿Ya? Ah, mira tú. No Ya. dábamos vuelta a los cassettes ni Ya. nada, pero sí se podía. Entonces, era una pillería que tenía, era como un hack, que tenía este equipo. Entonces, siempre nos matábamos de la risa escuchando las estupideces que salían de los programas nuestros al revés. Y nosotros ahí nos dimos cuenta, ¿ya? Que efectivamente tú cuando escuchas algo al revés, ¿ya? Es ¿cómo decirlo para que se entienda? Si yo digo gato, ¿no es cierto? Al revés es otag, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que la palabra que diga, ¿no es cierto? Ah, sí, Claro. sí. De alguna manera se hile con otra más encima para que generen una frase entendible, ¿no? Y más encima en otro idioma en estos casos. Así que si me preguntáis así, a mí ya me dan ganas de adorar al diablo. ¿Cachai? Bueno, pero eso es otra cosa. Pensar todo eso. Es que por eso te digo, o sea, por eso te digo, el No, tráeme el ocultismo, cáliz ahora. el ocultismo es muy El ocult- extraño. Sí, no, O sea, es que voy a eso, o sea, como Porque si de tú verdad quisieras- puede ser así como de chiripa, como si tú decimos quisieras nosotros, dar ¿sí? ese mensaje, o todos los que hemos escuchado o los que vamos a pasar a escuchar, si al revés dice tal cosa, al derecho no habría una anomalía en el sonido. Ese es el punto. Porque como te digo, cuando tú grabas al revés, Claro. ¿ya? Efectivamente la palabra es tú no puedes, como lo digo, la cuestión es que palabra con palabra Sí, es te la que te entiendo. permite llegar a, porque a lo mejor voy a inventar, esto no es cierto, pero supongamos que usando la misma palabra, ya gato al revés, como dijimos, es otak, pero si yo sé otak lo junto con otra palabra, puedo hacer que la palabra sea, Sí. mi frase sea, no pagues el tag, no sé, ¿cachai? Por decirte algo. Ahora, nadie hizo el ejercicio de quizás cantar, bueno, el más conocido fue la canción de Chucha, ¿Mm? cantarla y reproducirla al revés, pero con tu voz. Si No. es que realmente... No veía Yo- que tú lo hiciste. No, estoy No. preguntando, Ya. te lo juro que estoy pensando en hacerlo. Ahora es mucho más fácil dar vuelta a la... Sí, por supuesto. Yo lo que traté de hacer, lo recuerdo, pero no me acuerdo el resultado. Ujú. Traté de anotarlo y tratar de ordenar las letras al revés. Oh, Felipe, increíble. Y la verdad es que no me acuerdo qué salió, pero no salió El Diablo Submagnífico. Pero ¿sabes por qué? Claro. Principalmente porque pasaba algo muy extraño, ¿ya? Yo tuve en mi casa el cassette dado vuelta, Ujú. ya lo escuché, conté la talla yo, pero lo repito, pusimos el cassette y en el momento en que ponemos play sale ífico, escuchamos. Claro. Entonces ahí ya me acuerdo que estaba con mi hermana y otras personas más y todos gritaron. Entonces ahí ya retrocedimos, ¿verdad? Para ver si... Pero nunca pudimos identificar qué parte de la canción es la que dice eso, ¿ya? En qué parte de la... Porque como el cassette está al revés completo, estamos hablando Claro. de una época sin software, ¿verdad? No es como que yo puedo... Mira. El estribillo Claro. el que doy vuelta, no. Esto Sin era... ser Y tampoco fanático. era dar la vuelta, escuchar y volver a dar la vuelta. Mira. Claro, no, el año del, olvídate, no, pero la verdad es que eso yo traté de, pero no lo hice con la canción Mira, completa. ustedes se van a reír de mí, pero yo sé cuál es la parte. ¿En serio? Sí. Ya, pues escribámoslo. Es una parte de la canción de Chucha
hace años que no lo escucho. ¿Hilarie? ¿Era, no? No, era, ¿Cuál era? no me acuerdo, pero No me acuerdo. en derecho, Ya, en ya. derecho decía, ustedes quieren bailar twist, No. ustedes quieren bailar rock, No. entonces ¿qué vamos a bailar? Chu, 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 cha, cha, cha. Ya, En esa esa. parte Ya. decía, Era el Hilarie. Dios es magnífico. Ah. Ya. ¿Eh? No se rían. No nos reímos. No, pero está bien, ¿no? Y créeme que voy a hacer el ejercicio Por de favor, grabar lo la vamos a noche. escribir, lo vamos a Aparte escribir que- al tiro. Aparte que el hecho de la pronunciación, que nos pasa cuando escuchamos canciones en inglés y se escucha una frase en español, la pronunciación, y claro, Sí. se salta como, es como, no es como una palabra muy fluida, excepto el demonio, como lo escuchamos recién, pero el resto es como un poco, se salta y como que como que se escucha entrecortado, Mm. Sí, pero se entiende lo que dice. sí. Entonces se entiende que quizás al escribirlo uno diga, no me hace sentido. No hace sentido. Es que a eso voy también yo, porque es muy probable, esto es una teoría solamente, no lo estoy asegurando, pero es muy probable que todas, o al menos la mayoría de estos ocultismos sean montaje. ¿Ya? Ahora, el caso de Xuxa, por ejemplo, el cassette estaba dado vuelta, digamos. O sea, no había cómo montarlo, ¿no? Entonces, pero como hoy día las herramientas son muchas más, es posible, claro, agarran canciones, se han fijado que generalmente son canciones antiguas, Sí. que no antiguas del año 30 como la que vimos delante, sino, pero canciones que no son canciones que se estrenaron el año pasado, ¿no es cierto? Sino que son todas canciones de hace varios años atrás, cuando esto estaba a lo mejor un poco más en boga. Pero en esa época se descubre ya que hay mensaje, pues no es que se descubre Sí. ahora. No. pero incluso si tú te encuentras ahora con un video general o algo así, va a ser siempre canciones de esa época. Bueno, hay una canción de 31 minutos que está al revés, que es Severla. Mm. Y esa fue deliberadamente hecha así. Exacto. De hecho, al final dice, al revés, estoy cantando. ¿Seguro? Bueno, hay Y dan otra, vuelta, claro. Sí, claro. hay otra de Magma Mix, de la Rock and Pop, que también ya. está al Sí, revés. también, Ya. es verdad. Que yo en ese tiempo Soy electrónico. me di el tiempo de grabarla en mi Windows ¿Ya? 95. 98, por eso, 2000, no me Ya. acuerdo. Con esa grabadora que tenía chiquitita Ah, y la di vuelta, no me acuerdo cómo, como que la grabé en cassette, después la volví a grabar, no me acuerdo qué hice, pero fue como... Y para saber qué decía la canción. Ya. ¿Y era? No, era puras tonteras como lo hacían los de la Rock and Pop. pero sí decían cosas, po. Ya. O sea, Se entendían palabras, digamos. claro. ¿Tenemos más ejemplos? Porque está bueno este tema. Tenemos más ejemplos. A ver, Fíjate tú. vamos a ver qué... Vamos a ir a escuchar ahora un querido, ya fallecido intérprete mexicano. Mira, aquí hay un claro ejemplo de cómo es posible que esto al revés sea distinto. Aquí lo vamos a revisar. Nos referimos a Juan Gabriel. Vamos a ver lo que nos quiso decir Juan A Gabriel. ver. Vamos a ver. Quieras tú más ver, más Debo decir que al derecho o al revés, qué bien suena Juan Gabriel. Sí. Hay que decirlo, el hombre era un genio Sí. en todo orden de cosas. Ujú. Pero fíjate tú ¿Qué captaron? que, a ver, eso, ¿qué pudieron escuchar ustedes en este caso? Belcebú. Ujú. Claramente. Ya, Fue lo único. Satanás Belcebú, creo yo. Yo Belcebú. solo Belcebú escuchaste tú.
nada más. Es que el Satanás como que... Pero no fue tan claro como Belcebú. Belcebú para mí fue indiscutible. Ya. Y sentí otra palabra, pero es como inadecuado. Ah, bueno. Ok. No había O sea, nada. no es tan adecuado. Yo escuché cachetes. Cosa que no cosa que no es muy extraña. Bueno, en Juan Gabriel. Ay, No, pero no estoy molestando, es verdad. No, sí, también creemos. Si te queremos. No, te creo, anda. pero amigo, lo demás fue No nos reímos de ti. No, sí sé. contigo, de la Yo- situación y de la- contigo siempre. Es que hagan ustedes la prueba en casa. Escuchen por- cachete. Claro, así Y como el no, al Belcebú, revés. Satanás, cachete, una cosa. Ah, ya. Ya. Lo que nos quiso decir Juan Gabriel en este video, se supone, en esta canción tan famosa que también varios otros intérpretes grabaron. Sí. Pero aquí lo que supuestamente nos dice Satanás Belcebú. Y en en lo que es la traducción que se hace de la persona que de alguna manera se dio la pega de estudiar esto y escucharlo y interpretarlo, en la parte larga dice ven, ¿verdad? Así como ven, ¿no es cierto? Que en el fondo es lo que dice a la derecha también de alguna manera. Pero este ven tiene como es una invitación ya Claro. a Satanás Belcebú, y dice otras cosas como te buscaré, y dice te quiero seguir de nuevo y cosas por el estilo. Es lo que supuestamente está en este audio al revés. Incluso en estos subtítulos que ponen dice que en una de las partes diría la frase me regocijaré. Pero si somos objetivos, ya si nos ponemos así como ya a hilar muy fino, honestamente lo que se escucha es algo así como me regocijarí. Claro. Ya, que es como querer darle quizá la interpretación de me regocijaré. Claro. Yo no escucho eso, pero es una sola letra la que cambia. Ahora Belcebú se escucha clarito. Pero Belcebú se escucha clarito. Se Es escucha verdad. súper claro. Es demasiado claro. El Satanás incluso es cuestionable. Sí. Muchas de las otras frases que están en los subtítulos que ponen ahí también son bastante cuestionables, pero el Belcebú efectivamente está muy claro. Y es ahí donde entra la pregunta, más allá si dice Satanás o no, si dice te seguiré o no, si todo eso. Pero ese es demasiado claro, y ahí entramos de nuevo. Esto es coincidencia, fue así como no sabía, no me di cuenta, Bueno, ¿qué? las teorías hablan también de que todos estos artistas que son mundialmente conocidos y exitosos podrían tener algún pacto. Sí. Podría ser. Y Y generalmente que es su forma de Se habla pagar mucho. un poco. Claro, y generalmente pasa que estos artistas también fallecen de forma trágica. Inesperada, claro. Claro. Sí, puede ser. ¿Ah? Esa teoría es bastante buena. ¿Eh? Yo creo que... Mejor que los cachetes. Sí, Totalmente, amigo. Mejor que Sí. los Mejor que cachetes. los No, pero lo escuché en serio. No, está bien. No, sí te Lo creemos, sabemos. tranquilo. Sí. Pero el asunto es que tiene mucho sentido, en el sentido de, valga la redundancia, de que pueda corresponder, o sea, si existe, si efectivamente estos artistas pusieron estas cosas de exprofeso, ¿ya? En sus canciones, quizá obedezca a eso, a una suerte de pago, ¿no? De tributo. De tributo al Coleflecha, ¿no? Para pagar de alguna forma el favor de haberlo hecho famoso, exitoso, no sé. todo. Ojo que son teorías, pues, o sea, no estamos No, hablando estamos teorizando no solamente estamos acá, denostando ¿no? a Juan Gabriel por esto. Para nada, o sea, si tú me preguntas a mí, uno de los pocos que yo dejaría fuera de una lista de posibles satánicos sería él. Pero Ahora este tema lo cantaba las Pandora también. los que Sí. sí, las Pandora y mucha gente ¿Será más. posible que se escuche también eso? Habría que darlo vuelta. Qué ¿Cachete buena incluido? pregunta. Habría que dar vuelta a las Pandora. Sí. Habría que ver, pues. Vamos a tener que investigar. Claro, Es investigable aquello. sí. Porque, claro, es que ahí también es donde entra lo que decíamos antes. Esto podría ser un montaje.
Y como aquí es bastante más identificable que parte de la canción es, podríamos hacer el ejercicio, dar la vuelta y si se escucha lo mismo, entonces ya estamos hablando de... y si no, o es montaje, porque no creo que tenga que ver con la interpretación de cada persona. O sea, si No sé, las en palabras realidad. son palabras, digamos, Claro. no hay, no es la entonación ni el Sí. color de la voz el que hace el efecto. ¿Tenemos más? Hay más. A ver. Y Vamos todo, escuchando. parece que vamos a seguir en México. A ver, tenemos a, si no me equivoco, tenemos a Gloria. nada menos y nada más que la Trevi. Vamos a ver qué es lo que nos dijo la Trevi. Voy a traer el suelo suelto. Habla, joder, que mono, suelto. Yo no soporto a los hombres serios. Soy de ese hermoso la otra voz. ¿Qué pudieron entender bien aquí, claro. chiquillas? Hermoso, clarito. Hermoso. Soy de ese hermoso. Soy Que no- de ese hermoso. No entendí al principio el soy de ese, entendí hermoso y después soy de ese. No entendí Sonaba lo que... raro. Sí, pero se escuchó. Ahora, Hablar. soy de ese hermoso se refiere al demonio. diablo o a Andrade. Ambos. O Ambos. ambos demonios. Hablar No sé. del demonio, dice. Hablar con el demonio dice al principio, en lo que escuchamos primero, hablar con el demonio. Pero, Y soy de ese hermoso, o sea que ella le pertenece al maligno. claro, si es que ese es el hermoso. Pero fíjate tú que para ser justo, si tú si le pones oreja, claramente lo que dice al principio dice hablar con él, pero la palabra demonio Ujú. no me parece que diga demonio. De hecho dice como demonono. ¿No es cierto? Suena bien extraño. Entonces, ahí me surge una pregunta. ¿Será que el que la palabra no sea tal cual significa que no es ocultismo? ¿O basta con que tu cerebro sea capaz de agarrar la palabra demonio aunque no sea tal cual? Yo creo que sí, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a la chucha. Sí. Sí, porque eso es clarísimo. Sí. Sí. Es Sí. que Es que era muy claro. es indiscutible. Es indiscutible. Y ahí dice, el diablo es un magnífico. Claro. Sí. Yo creo que es eso, que de repente a lo mejor nuestro cerebro interpreta. Como Es una que- pareidolia en la vista. Auditiva. Auditivamente. Sí. O sea, tenés que pensar que incluso lo hemos visto, ¿no? Que hay videos incluso que hablan de eso. Una vez más hablamos sobre el poder del cerebro, que es perfectamente capaz de saber qué palabra es algo que está escrito, por ejemplo, aunque esté mal escrito. ¿Te has Pero fijado eso? sin ir más lejos, este ejercicio de huevos con aceite Bueno. o de cuántas otras canciones en inglés que en Claro. español nosotros las Tú quieres una transformamos. manzana y todo eso. Claro, Exacto. entonces igual podría ser una pareidolia auditiva. Sí, es que ese Por es el llamarlo punto. de alguna manera. Claro, Claro, un término nuevo porque que hemos inventado en este Eso, programa. claro, estamos acuñando términos aquí. Sí. Exacto. Pero me el parece bien. de, ¿Ah? El de Grease, no lo vamos a decir. ¿De quién? De la película Grease. bueno. por pero todos lo supuesto. sabemos, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir, pero tú ustedes sabes. saben de lo que estamos hablando. Así Ya que- hoy día me No, está me he levantado mucho idea. está triple X, mi Aquí compadre. estamos finalizando el año. Estamos Sí, finalizando. estamos llegando al final de año. Son licencias que nos vamos a permitir. Sí. Por supuesto. Estamos reflexivos. Eso. No sé si reflexivo, pero bueno, la verdad es que podemos decir que sí, que existe más de una pareidolia, ¿no es cierto?, auditiva como hemos acuñado. Pero eso, a ver, lo que pasa con lo que mencionan ustedes de las canciones, tiene que ver con la, ¿cómo lo podemos decir? Incluso como estas frases que te dicen así como que tú qué escuchas, que dice bicicleta o dice no sé Ah, qué, sí. ¿verdad? Hay un momento en el que cuando yo escucho la canción de Michael Jackson, ¿no es cierto? Billie Jean, yo escucho todo el rato lo que dice Michael Jackson. Pero en el momento en el que me dicen, mira, dice, tú quieres una manzana, en vez de The Kid is not my son, Sí. ¿no es Claro. cierto?
ya soné, de ahí para adelante siempre voy a escuchar tú quieres una manzana. Entonces es una cuestión como mental, Te ¿no? programan. Sí, es como una casi una programación Y precisamente ahí se cumple lo que neurolingüística. lo que querrían los amantes Los de lo oscuro. autistas. ¿Sí? Sí, pues, que tú entiendas Aunque no esté el de mensaje que el completo. diablo es un magnífico. Listo. Se masificó y tú escuchas eso y listo. Puede ser. ¿Viste? Sí, el mundo. Mira, lo que yo escuché la canción de la Xuxa más veces que la misma y nunca pensé que el diablo era un magnífico, pero No, pero es que. tengo que Pero el decirte mensaje te quedó. Claro que Claro. no. pero claro, o sea, como te digo, yo creo que el hecho de no haber sabido, a pesar de que hoy día esa situación cambió, pero yo no haber sabido nunca qué parte de la canción era la que era al revés, decía esto, de alguna manera ayudó a ¿no es cierto?, a no haberlo comprobado y por ende no haberlo sentido nunca tampoco. O sea, yo creo que escuchando la canción al derecho, digamos, y si jamás no hubiéramos enterado que al revés decía o el diablo es un magnífico, hubiera pasado muy piola. Sí, Claro. Y nadie estaría adorando, yo creo, al magnífico. Y un chileno, Por haber escuchado. fue el que la descubrió. De haber Sí, estado sí, muy sí. aburrido ese hombre. Sí. Sí, bueno, dicen que fue Felipe, producto- no, fui yo, no. Claro, el que la escribió. Claro. El que escribí la canción entera, no, pero de verdad que... ¿Verdad que escribiste la canción entera al revés? No, entera no. Yo intenté hacerlo con partes de la Frases. canción para identificar Claro. cuál Claro, era. las letras. Sí, la paciencia tengo, pero no es tanta tampoco. La cosa es que lo intenté, pero no lo logré. Es que te imagino, Felipe. De verdad. De hecho, mi paciencia duró que cuando dijiste la frase iba a empezar a escribir y dije, No. Por eso. ¿Para Esa qué? fue mi paciencia. Y lo que ¿Para dije qué? recién, así, yo, en vez de mandarme esa paja gigantesca, adoremos al diablo. De nuevo. Se acabó la cuestión. El diablo Es más magnífico. fácil. Sí, es Claro. magnífico. Por Sobre Dios. eso va. No, pues tiene que tener pensamiento crítico, amigo. La cuestión es que tú tenías que cachar que al final el mensaje, más allá de si llega o no llega, esta persona que estaba dando vuelta al cassette, Sí. se supone, yo recuerdo algo a la historia, se supone que el que se dio cuenta había cometido un error. Claro. No sé Se le qué había condoro enredado la se mandó, cinta. claro, no sé qué condoro Sí. se mandó con el cassette que le quedó al revés. ¿No es cierto? Y al escuchar ahí, así como quizá a manera de chiste, morirse de la risa, lo mismo que hacíamos nosotros con mi amigo, escuchando lo que nosotros habíamos dicho. Lo llevó a una radio. Claro, entonces y ahí quizá le pareció escuchar algo extraño y uno lo retrocede y lo vuelve a escuchar y ahí me empieza esto de tú quieres una manzana, ¿no? Donde uno escucha lo que interpretó de alguna manera tu cerebro, pero nada te asegura que esa haya sido la intención. No, ¿verdad? Sin embargo, lo que estábamos diciendo antes nos dice, chuta, esto es virtualmente imposible que te salga de así sin querer, chiripa. de chiripa como decimos nosotros, no, porque es una frase hilada muy específica, no dice, no sé, me levanté, no tengo idea, Sin me contar acosté. que, ojo, la palabra magnífico tiene una pronunciación y una acentuación particular. Sí, po. Que al revés, no sé si será tan fácil Es que ocultarla. ese es el punto, ¿te fijáis? Lo difícil Sí. que es decir, a ver, ¿cómo es esta frase al revés? Y cómo lo hago en una canción y no sé, Y que suene como tiene que que sonar. suene como tiene que sonar. Claro. Yo ¿No es creo que cierto? tenemos que hacer la prueba tanto de las Pandoras como de grabar la canción cantada de Xuxa. A ver Aquí, si- la cantante del grupo eres tú. Bueno, la canto, no importa. Ok. Es todo en Las dos, beneficio las de cantas La tú. Noche del Miedo. Me parece. Muy bien. La cantas. canto, da lo mismo. Pero hay que investigar las Pandoras u otro que haya hecho un cover o Sin qué ir más sé lejos, yo. te podemos grabar a ti cantando No. ambas. Y nos damos vuelta aquí Más mismo. fácil. Sí, po. Bueno, pero Listo. pero hay que hacer el ejercicio Ya, a ver dale. si sale. Nos comprometemos. Nos comprometemos, lo vamos a hacer entonces. Sí.
¿Y nosotros alcanzamos a escuchar uno más? Tenemos uno más, pues, querido amigo. Nos vamos a... es precisamente del que hemos estado hablando. Amerita. Nos vamos a Brasil ahora. Así que vamos a poner esto y lo vamos a analizar para que tengamos Ya, dale. el audio tal cual. Vamos a escuchar entonces a Xuxa. Ustedes quieren bailar twist. Ustedes quieren bailar bom. Entonces que vamos a bailar. Dale abajo una pizziton. Dale abajo una pizziton. Dale abajo una pizziton. ¿Qué tal? El clásico. No, ahí está. Es Sin lugar. clarísimo. Está claro, ¿no? Ese es clarísimo. Sin lugar a dudas. Yo creo que es el mejor. Sí. Sí. El más claro. El más claro. Ojo que puede pasar un fenómeno que puede que lo tengamos tan arraigado que lo hayamos escuchado tanto en nuestra vida que ya lo tengamos muy también asimilado. Puede pasar eso. Que ya lo identifiquemos fácilmente apenas suena. También puede ser eso. Pero, claro, efectivamente no... Esto data del año 90, 91, por ahí. Sí, del principio de los Sí. 90. Ay, Ya. me encantaba la estucha. Ya, Sí. yo lo Todo el mundo. escuché. Yo la veía, era era furor. muy fan. Yo tuve la oportunidad de escucharlo cuando salió, Ujú. en esa época. ¿Qué cosa? El cassette. Ah, sí, pues Ah. sí. Pues. Lo del Diablo Azul Magnífico. Sí, pues, Sí. yo también. Sí. Somos de la época. Y, Todos los aquí y la estamos. primera vez que lo escuché, sí, pues fue muy terrorífico. Y que de hecho Hasta ella ahora. tuvo muchos problemas también. Ahí se le vino un poquito la carrera abajo. Sí, con Después este, de esto, con sí. este audio. Claro. Por lo o menos sea, aquí en Chile desapareció. Sí. De No, la en nada, todos de un momento a lados. otro. Y que sabes que además estamos hablando de una época, como decimos, principios de los 90, no existía YouTube. Y este registro no se daba tampoco en la televisión. Muy raramente. Muy rara vez. ¿Tú te acuerdas que en esa época incluso hasta los noticieros o los entrevistadores decían Xuxa o Suxa. o Suxa. Suxa? Suxa. Antonio Bodanovich, de hecho, la presentó en esa ocasión Como como Suxa. Suxa. Sí. Porque acá en Chile Chucha es un garabato. Es un garabato, pero Una mala palabra, digamos. Pero Claro. Bueno, O en sea, varios bueno. países, pero claro. Es una grosería. Claro. es una grosería. Claro. Pero que claro, o sea, yo no sé, no tengo claro qué significa en portugués, pero si es que significa algo. Es que Pero- recordemos, Es un nombre que ella, nomás, ¿no? recordemos Parece. que ella tenía un programa infantil. Sí, el show de El Xuxa. show de Xuxa. Claro. Que es con X, como la mayoría sabrá, y la X en portugués se lee como una CH. Bueno, pero independiente de eso, el tema está en que la grabación es bastante clara, ¿cierto? Ujú. En ese tiempo, como decimos, no era posible hacer un montaje y porque tú dabas vuelta al cassette y tenías la evidencia ahí. Digamos, no era una cuestión que, a ver, lo voy a buscar a ver si... Y como te digo, en la televisión, una televisión mucho más pacata, ¿no es cierto? Y mucho más controladora, digámoslo de alguna forma. Estamos hablando de una época en la que no existía el internet ni nada de eso, como para buscarla. Y por otro lado, yo creo que los únicos lugares donde se dio a lo mejor el audio fue en un reportaje, en las noticias, algo por el estilo, porque en los programas de televisión poco y nada, precisamente porque era como había resguardo, ¿verdad? A difundir cosas como esta. Pues yo recuerdo, Felipe, sí, Ujú. tienes razón, por lo menos en Chile, como Sí. que entre comillas se respetó, entre comillas, porque por un lado en Chile se descubrió esto, lo llevaron a una radio, Sí. creo que fue en el norte de Chile, y eso terminó como un poco sepultando lo que era la aparición de Chucha aquí en Chile, Sí. porque Chile hasta esa época era un país muy cristiano, muy católico, y empezaron todos... No, salió El de todo. bombardeo. Sí. Claro. Entonces, Ahora hay que- después fue mundial a Sí, nivel latinoamericano. Yo te menciono esto de que no era fácil escucharlo porque de hecho yo no lo escuché así fehacientemente hasta que no tuve el cassette dado vuelta en mis manos. Ya. ¿Ya? Con la tranquilidad de poder decir, a ver, dice o no dice, ¿verdad? Por eso fue sorpresa. O sea, al momento, como te digo yo, que ponemos play y se escucha ífico, todos los que estábamos ahí, todos gritaron. Claro. Entonces, hicimos el ejercicio de retrocederlo un poco, ¿verdad? Y escuchar la frase completa y sí,
Sí lo decía. Pero yo, como te digo, hasta antes de ese momento no había escuchado nunca la grabación, al menos no completa, no sé, no, para mí fue una sorpresa el corroborarlo, digamos, ¿no? Porque honestamente a mí me parecía, bueno, yo era un cabro chico, digamos, yo tenía aquí 11 años, no más que eso, pero a mí me sorprendió mucho. Yo no creía que un artista, y menos un artista que estaba dirigida a los niños, Infantil, claro. fuera a estar haciendo ocultismo, ¿cachai? Satánico en las canciones que van dirigidas a los niños. O sea, me parecía criminal. Teoría. ¿Mm? Y si estas personas, los cantantes en general, todos los que tienen estos mensajes en sus canciones, no son los verdaderos artífices de estos mensajes y son solamente las herramientas usadas por los autores, los compositores? Los compositores, sí, Exacto. eso es una buena teoría. Muy buena, porque en realidad, y claro, para allá iba, de hecho, desde el punto de vista que una persona como Xuxa en este caso, e incluso se habló, ya no me acuerdo muy bien por qué, pero se habló hasta de que un personaje infantil como Topollillo era Sí, satánico. sí. No sé si se acuerdan. Empezó una cacería de brujas. Empezó una cacería Sí. de brujas. Entonces, Ahora no recuerdo el por qué se decía que Topollillo. pero creo sí que me era una acuerdo de las que también- canciones también, pero no recuerdo tampoco yo el detalle de por qué se decía eso. Pero pasó eso, ¿verdad? Y yo decía, yo con mis 11, 12 años, pensaba, ¿cómo es posible que una persona, un artista dedicado a los niños vaya a tener estos mensajes en sus canciones? O sea, Por lo mismo, porque tiene la llegada con los niños y eso es lo esencial para difundir la palabra del oscuro. Claro. seguro, pero si tú te das cuenta, al final es como súper, o sea, para una persona que de 12 años es No, claro que súper sí. poco creíble que un artista infantil vaya a estar, y en esa época además, dándote esos mensajes. O sea, yo de hecho pensé, yo dije que lata porque vamos a tener que escuchar el cassette completo. Yo no sabía en qué altura estaba, ¿no es cierto? Entonces yo dije capaz que tengamos que escuchar el cassette completo y lo más probable es que no encontremos la frase. Eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo pensaba, porque yo O sea, tú sabía que lo íbamos a escuchar. ya, tú ¿no? no tenías la información que era efectivamente de ese tema musical y en esa parte. O sea, que tú... No, Ya, como te ok. digo, yo no sabía Ya. qué canción era, ni mucho menos qué parte, porque el cassette estaba dado vuelta completo. Claro. O sea, tú no Sí, tenías sí, sí. chance de decir, a ver, esta canción, o sea, a veces es identificable una, así cuando tú ves que, ya esta parte ya sé cuál es. Pero en el caso de agarrar el cassette así en cualquier parte que Ya, a tú la dices suerte de la suerte. olla, digamos. Sí, yo no sé si fue suerte o de verdad la persona que dio vuelta al cassette La dejo lista. lo dejó listo, digamos, sabiendo que no era posible, porque este era un cassette original. Era el cassette original de la chucha. Y la persona se dio el trabajo de darlo vuelta. Y como te digo, estaba dado vuelta, obviamente, completo. Entonces, si la canción no hubiese estado justo, ya hubiésemos tenido que escuchar por lo menos todo el lado, porque sí estaba marcado el lado, por lo menos, ¿verdad? Todo el lado hubiésemos tenido que escuchar para tratar de identificar la canción, o la parte de la frase. Yo me acuerdo que pensé eso, yo tenía casi la certeza de que no la íbamos a encontrar, de que esto era mentira, decía yo. Yo pensaba que era falso. Entonces apenas ponemos el hífico, fue como, no era mentira. Rayos. Rayos. Ahora, finalmente, lo que hemos hablado durante este programa, más allá de la risa y todo eso, genera lo que dice generar, ya tanto las frecuencias como estas canciones que entregan mensajes ocultos. ¿Genera ese miedo, esa incertidumbre? ¿Genera algún cambio en nosotros? Es que depende, porque con lo de las sintonías, o sea, las ¿La vibraciones, frecuencia? claro, ya creo que llegamos a una conclusión entre todos que puede producir algo dependiendo del estado anímico, dependiendo de varios factores. Pero estos mensajes subliminales creo que nunca vamos a saber si efectivamente nos afectan o no. Porque creo que esa es la idea de que estén ocultos. Que nos están transmitiendo algo, están quizás produciendo algo en nosotros y nosotros no tenemos idea, no nos Porque damos nosotros cuenta. cuando escuchamos todo esto, que sabíamos que tenían mensajes de tono satánico o lo que sea, nosotros estamos predispuestos quizás
a identificar palabras que sean diablo, Belcebú, el diablo es un magnífico, cachete, lo que sea. Entonces, yo creo que ahí se cumple el objetivo. ¿Cierto, Sí. chiquillos, ustedes que no se ríen en las casas? Se cumple el objetivo del ocultismo, de entregar como la palabra Pero del maligno. es que quizás el objetivo no es que tú identifiques el mensaje, quizás es que tu cerebro de manera subliminal lo interprete Lo o decodifique. claro, sin necesidad de tener que hacer la reversa y de escucharlo bien en la versión correcta. Sí, Sino o el sea, mensaje, el objetivo siempre fue que no lo escucharas bien. Sí, po. O sea, es un poco como lo que hace la hipnosis, quizá, Ujú. ¿no? Que Claro. se mete como en una parte distinta de tu mente, en una parte subconsciente o incluso inconsciente, y no en el consciente, digamos. O sea, por eso te duermes, ¿no? O caes en esta suerte de trance, por llamarlo de alguna forma. Yo me imagino esa escena mítica de los Simpsons cuando están convenciendo a Homero, que ahora es Homero Thompson. Ah, bueno. Entonces, así yo me imagino al diablo convenciendo a Felipe. No lo convenció ni el viejo Pascuera. Cuando Claro. te toque el hombro, tú vas Claro, a cuando yo decir. te toque el hombro, tú vas a escuchar Belcebú. No, pero es que déjame escribirlo al revés. No Me voy. Lo siento. Claro. No, hay cosas que no van a cambiar. Está bien. Pero el asunto es ese, que de verdad es que es un tema. Es un tema porque no... me parece que es muy armado todo esto, ¿no? Sí. De alguna forma. Pero eso no quita que existan otras partes, otras cosas que sí tengan... surtan efecto. Sí. Porque como decíamos, en esta cuestión cuando se trata de hacer algo parecido a lo que hace la hipnosis, ¿verdad? O sea, con eso lo que quiero decir es que lo que tú decías, Carlita, de que tu cerebro de alguna forma reciba ese mensaje y entre quizás por repetición, no sé, es un poco lo que haría la hipnosis quizás, ¿no? De entrar por una parte no consciente, ¿no? A reprogramar de alguna manera tu cabeza, o al menos lo intenta. Ya, obviamente que debe ser mucho menos efectivo que la hipnosis, Claro. pero hay un intento, no sé, no hay, yo nunca he escuchado, corríjanme si me equivoco, pero yo nunca he escuchado que, no sé, porque se le pueda atribuir a alguien el que haya escuchado, o sea, haya hecho algo contra su voluntad porque lo escuchó en un ocultismo, por ejemplo. No sé. O no sé si alguien, uno pudiera decir, esta persona antes no creía en esto o no hacía estas cosas y se puso a escuchar, no sé, esta canción y cambió. No sé si es posible comprobar eso, ¿ya? Pero sí aparecen estos ejemplos de que yo no sé quién rayos se dedica a estar escuchando todas las canciones al revés. Me tinca que deben ser todos accidentes, errores, Sí. o momentos de ocio, no tengo idea. Es que es lo que genera Pero- controversia, po. Es que ese es el punto también. Y eso genera además que se escuche claro o no, eso genera que se esté hablando del tema y que podcast como este dediquemos 2 horas a hablar de esto y, Claro. y estamos entregando el mensaje. Mm. Eso es lo inquietante, creo yo. Puede ser. Pero claro, o sea, el tema es cómo llegas tú a armar ese mensaje al revés, distinto a lo de la frecuencia que hablábamos al principio, el cuenco, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con los acordes y la música y las melodías Lo y todo positivo. eso. Claro, lo positivo. Y también algo de lo negativo, pero de que incide, dijimos, ¿no es cierto? A partir de la experiencia de la milla. Pero de alguna manera yo me pregunto, ¿no es cierto? En el caso de lo que estábamos viendo ahora último, este asunto del ocultismo y poner mensajes ocultos en las canciones, la teoría de la Carlita me parece muy buena, de que quizás son los autores, ¿no? Los Claro. que están... Los productores a lo mejor. no sé, es que el que hace la letra. Ese es Ya. el que tiene, ¿no es cierto?, que es el autor. Ese es el que tiene que ser el responsable. Ahora, en el caso de Juan Gabriel, se supone que Juan Gabriel hacía todas sus canciones. Sí. Entonces, Ya en el tenemos caso un responsable. suyo, si lo suyo fuese cierto, sería él el responsable. ¿Ya? Entonces, y no las Pandora. No las Pero Pandora. sí, Vamos a hacer la prueba. hay que hacer el ejercicio, dijimos. Pero ese es el punto. O sea, ¿cómo llegamos a...? No sé, a mí eso es lo que me genera la duda, ¿no? No sé, yo como última reflexión,
siendo que muchas personas, bueno, aquí habemos 4 que escuchamos ese audio en los 90, quizás los que no tuvieron la oportunidad de tener el cassette después en los 2000, ya cuando se masificó YouTube, qué sé yo, lo escucharon. Yo, de todas las personas que conozco que han escuchado ese audio, ninguno cree que el diablo es un magnífico. Por ejemplo. No, claro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si Claro. es que realmente surte efecto, al menos el de Xuxa nunca. O por lo menos que yo sepa. Es que a lo mejor tú no piensas que el diablo es magnífico, pero así cosas de diablo. Es que ahí ya nos vamos a la religión, po. Te quedaste con Dependiendo chispa. de, Claro. Voy a de eso. qué religión Sí, po. eres, es el pecado que cometes Es que, finalmente. claro, porque Es yo un a poco eso lo que voy, decía la porque, Carlita, sí. a lo que yo decía que sí, está bien, no adoramos al diablo como tal, pero en muchos casos, y me incluyo, estamos alejadísimos de la religión. Porque a lo mejor no tiene estamos- que ver con la religión, pues. Quizás, es que ese es el punto, no sabemos, Pero quizás sí. no sabemos Pero qué es lo que se exacto. busca. Claro. Al final se... ¿Quién es el diablo? Claro. Exacto, entonces no sabemos. ¿Quién Es que siempre es Exacto. la batalla del bien contra el mal. Da lo Sí. mismo la religión. Mira, deja de lado un poco la religión Ujú. y en el universo hay un equilibrio perfecto. ¿Ya? Entre el bien y el mal. Da lo mismo que sea... ¿Cómo le llamen? El mal es el Flaco diablo, Inri, el Flaco Inri es el bien. Buda, quien sea. ¿Ya? Y una vez hablábamos nosotros que quizás el demonio no quiere ser perdonado. Sí, po. El ángel caído. Sí, pues es que Pero ya no fuimos a Es que religión, ahí no podemos ir a que el diablo es malo. se por supone eso. que Es sí, lo que claro. nos han enseñado Pero todas las bueno, religiones, pero Desde su punto de vista... Pero es un ángel caído. Desde Entonces- su punto de vista, Lucifer, desde su punto de vista, no es malo. El malo era Dios. Por eso, depende de quién cuente la historia, Exactamente. po. Claro, depende de quién Entonces, viene. es que ahí hay un tema. Pero fíjate tú que más allá de eso, lo que dice Carlita, ¿no? Que tiene que ver con si la persona... A ver, el mensaje del diablo es un magnífico en el caso de Xuxa. No necesariamente quiere que tú pienses que el diablo es un magnífico, ¿No? ¿verdad? Ni No. que tú andes por la vida diciendo, diablo, no, sino No, que en el no, fondo para nada, es mucho más- es un tema de llevarte, de cambiarte la percepción, ¿ya? Y porque como decíamos, diablo, demonio, Satanás, Belcebú, todos representan el mal en el fondo, no solamente el mal de no sé, salir a matar gente, no, estamos hablando del mal proceder. ¿Mm? Entonces, lo que se quiere de alguna manera es reprogramarte quizás para que tú hagas cosas que a lo mejor en un estado normal no harías, ¿verdad? Algo por el estilo, como llevarte a una suerte de rebelión, decíamos, ¿no? Quitarte un filtro, no tengo idea, una cosa por el estilo. Creo yo que por ahí va, como que son símbolos, de alguna manera. Sí. Sí. ¿No es verdad? Eso creo yo. Nuevamente un programa que ha generado más preguntas que... ¿qué respuestas. respuesta? Más dudas que certeza. Exactamente. Programazo igual. Programazo de todas maneras. Gracias, No sé si amigo. chiquillas tienen alguna reflexión para el cierre. No, nada, solo agradecerlos a ustedes por haberme invitado una vez más a estar en un capítulo de La Noche del Miedo. Y nada, a las personas que nos están mirando, un besito grande para ustedes, un abrazo y ojalá se asusten harto. Eso. Carlita. Yo creo que, claro, quedamos con más preguntas que respuestas acá. Me encanta. Me encanta Es la esencia porque de la nos noche hace del miedo. pensar, reflexionar y teorizar Sí. bastante. Así que déjenos sus comentarios ahí con Eso. Sí. cuáles Con sus son sus reflexiones. teorías. Exacto. Efectivamente. Listo nomás. Notable, querido amigo. No, contento como siempre, cerrando un buen año, a pesar de que ya que quedan algunos días para fin de año, pero siempre, como lo dije en el programa de relatos, en lo personal para mí es como Navidad, es el momento de reflexionar y agradecer en lo que han hecho todos ustedes, nuestros seguidores, sobre todo por la Noche del Miedo, y invitarlos a seguir acompañándonos siempre. Sobre todo a los miembros de este canal que están apareciendo ahora en pantalla. Así es. Y que les agradecemos desde ya y les instamos a los que todavía no lo son a que se inscriban. Como les decimos, estamos preparándonos para tener un material exclusivo y especial para quienes inicien sus membresías. Así que háganlo mientras estos sean los valores. Así es. Después no me hago responsable. Claro.
Bueno, vamos con este Gracias, fondo, amigo. ¿no es cierto?, de El Árbol del Miedo y este equipo de miedo. No nos queda más que reiterarles la invitación a encontrarnos en una nueva edición de La Noche del Miedo. El ente que te salvó a ti fue la propia muerte. También los he visto. Y cuando giro, está parado